aquí a la silla. Y nada, pues aquí siempre hacemos la misma recomendación cuando presentamos un libro, que lo fundamental es comprarlo, luego Ignacio lo firmará y ya si acaso leerlo, pero desde luego comprarlo. Entonces, bueno, les dejo con los protagonistas de esta tarde. Luego ahí fuera venden el libro y Ignacio yo creo que estará encantado de firmarlo. Enhorabuena por el libro. Sé que no te gusta que te digan valiente, pero yo creo que has sido muy valiente y enhorabuena y muchas gracias por haber elegido Avante para presentarlo. Hola, buenas tardes. Yo soy la editora del libro de don Ignacio y quiero darles la bienvenida a este acto de presentación de su libro. Por supuesto, agradecer a la Fundación Avante que nos haya acogido en esta tarde y luego también dar las gracias a los presentadores, a Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, y a Carlos Alsina, como saben ustedes, periodista y director del programa Más de Uno de Onda Cero. Ignacio Estampa fue el involuntario protagonista de un conjunto de acontecimientos de enorme repercusión mediática con ocasión de su intervención como fiscal anticorrupción en el llamado caso Tándem o caso Villarejo. Acontecimientos que le obligaron a tomar la decisión de hacer frente a diferentes estamentos y a quienes desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado se confabularon para provocar que su profesionalidad quedara en entredicho y no continuara con dicha investigación. En este libro, con gran serenidad y desde su privilegiada posición de haberlo vivido en primera persona, desentraña estos hechos ocurridos mediante un análisis minucioso y rebosante de datos contrastados, respetando con escrúpulo al tiempo su deber de reserva sobre otros muchos, cosa que era harto difícil para un fiscal, muy difícil. Respetando con escrúpulo al tiempo su deber de reserva, he dicho, y sin apenas emitir valoraciones para que sea el lector quien interprete lo ocurrido. A él mismo esta escritura le ha servido para aclarar lo que pasó. Yo creo que sí, ¿no, Ignacio? En parte sí. Porque las peripecias que narra en el complot son más propias de una novela negra, el libro casi se lee como un thriller, que de la labor diaria de un mero funcionario público, dado el carácter inaudito de los acontecimientos que tuvo que vivir y sufrir en carne propia. Combinado a guardar silencio, también fue sometido a múltiples investigaciones que hoy desgrana al detalle en estas páginas. Asimismo, expone cómo se gestó, además, la contaminación de la opinión pública a través de la manipulación informativa de quienes tenían la capacidad de controlar las noticias que llegaban a los ciudadanos desde las instituciones públicas y los medios de comunicación. Pero también destaca la imprescindible labor de contrapeso de los periodistas, que sí las contrastaron como garantes de un Estado democrático. Ya por último, el autor traslada a su pesar por el descrédito al que se ha llevado a la institución del Ministerio Fiscal, con el deseo de que se recupere pronto la confianza perdida y no se repitan situaciones semejantes a las vividas por él o ningún otro ciudadano, fiscal o no. Y todo ello con una premisa: proteger siempre la verdad. Enhorabuena, Ignacio, por esta magnífica obra que también cumple una importante función en nuestra sociedad. Y además quería dar la noticia hoy, una buena noticia, de que ya hemos hecho la segunda edición, lo cual quiere decir que el libro está teniendo muy buena acogida. El acto, en primer lugar, intervendrá Carlos Ruiz de Alegría. Después va a tomar la palabra Ignacio, un momento. Y después, con Carlos Alsina, de una forma distendida, se va a hacer un diálogo.
Por último, ya despedirá a Ignacio Estampa y quien lo desee después firmará ejemplares para quien quiera llevarse el libro. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo cordial a todos los que estáis aquí. Me alegro de que el auditorio se haya llenado. Me alegro por Ignacio y me alegro por su libro, cuya venta va muy bien. Se va a tirar la segunda edición. Yo ya lo expuse en el prólogo. El libro me gustó mucho, me gustó mucho. Primero porque Ignacio escribe muy bien y en segundo lugar porque mantienes la tensión hasta el final, ¿no? Por eso se ha hablado de novela negra, novela policíaca. Yo he hablado de una mixtura entre autobiografía y novela policíaca. Y además es un libro escrito con mucha pasión, lo que no es óbice para que pierdas en ningún momento la perspectiva objetiva. Pero está escrito con pasión y es lógico porque pasaste un verdadero viacrucis y supuso para ti un verdadero desahogo. Yo le conocí a Ignacio, me parece que fue en noviembre del año 2020, creo recordar, ¿no? No sé qué día de noviembre. 19. El 9, fíjate. 19. ¿El 19? Sí. Bueno, para entonces ya había propuesto en dos ocasiones yo que se archivaran las actuaciones, le había propuesto al jefe, el jefe lo había aceptado y yo entendía que estaban archivadas. Sin embargo, no te asignaron, no te dieron la plaza en propiedad, la plaza por la que pujaste como fiscal de comisión de servicio de la anticorrupción, no te la dieron en propiedad. Ya sabemos que la designación era discrecional, pero no sé si eran 8 o 9 plazas las que salían a anticorrupción. A todos los compañeros que tenían plaza de comisión de servicio se la dieron, menos a Ignacio Estampa. Y esto era muy llamativo. Yo cuando conocí a Ignacio le vi una persona hundida, verdaderamente hundida. Estabas hecho polvo, ¿no? Estabas hecho polvo, pero yo creo que recibiste una bocanada de aire fresco al leer los informes, propuestas de archivo y los 2 decretos de Jesús Caballero, entonces fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Porque no solamente pues poníamos de relieve que no había estigma ninguno ni sombra de duda acerca de una filtración o una revelación de nada. No solo poníamos de relieve eso, sino que además poníamos de relieve la profesionalidad y que había sido un fiscal ejemplar en todo momento a lo largo, junto con Miguel Serrano, una persona también que me pareció magnífica. La recibí declaración en su momento, ya me referiré a ello. Pero fuisteis ejemplares, fuisteis grandes profesionales. ¿Por qué no te dieron la plaza? ¿Por qué no te dieron la plaza? Bueno, tú en la narración explicas los pasos el libro, quiero decir, explicas el trabajo que desarrollaste en el caso Tandem, caso Villarejo, del Juego Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, todavía está allí, ¿no? Me parece que hay piezas por calificar, yo no lo sé, pero bueno. Al mismo tiempo conjugas en la narración de todos los acontecimientos que se van produciendo en el caso, lo conjugas con la percepción de una amenaza, de una especie de sombra siniestra que efectivamente existía. Efectivamente existía y prueba de ello es que no te dieron la plaza. Vamos a ver, yo llevé las diligencias de investigación como instructor que se abrieron a Ignacio Estampa en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Se abrieron porque se rebotaron desde la Fiscalía General del Estado, a través de la Secretaría Técnica, una denuncia que había interpuesto contra Ignacio Estampa el partido político Vox. En principio, por un delito de revelación de secretos. Iba firmado el escrito de la Secretaría Técnica, creo recordar, por el actual fiscal general de Estado, entonces fiscal jefe de la técnica, y ponía de relieve que había que incoar diligencias de investigación. Bueno, pues se incoaron diligencias de investigación. La denuncia también iba dirigida contra Miguel Serrano. Lo que pasa es que se ponía el acento en Ignacio y entonces se le abrieron diligencias de investigación, el jefe las abrió por decreto y me asignó la instrucción de estas diligencias. Bueno, yo, la verdad es que el contenido era muy pobre, el contenido de la denuncia. Vos, en 4 o 5 líneas, ponía de relieve
que como se había producido una relación entre una abogada de Unidas Podemos con Ignacio Estampa que rebasaba lo que es el marco profesional y y trataba de acreditarlo a través de unos chats o unos WhatsApp, conversaciones de WhatsApp del grupo del equipo jurídico de Unidas Podemos que se habían publicado ya en la prensa, casi toda en la prensa digital, me parece recordar. Bueno, pues era responsable, había que investigarle por el delito de revelación de secretos. Desde luego yo, cuando vi eso, esto tiene poco fuste, pero bueno, vamos a practicar alguna diligencia. ¿Y cuál es la diligencia fundamental o esencial que había que practicar en este caso? Pues primero citar como testigos a los abogados de Unidas Podemos, a los abogados del equipo jurídico de Unidas Podemos, que defendían los intereses de este partido político cuando se personó como acusación popular, me parece al principio, y posteriormente como acusación particular en una de las piezas. Creo recordar, ¿no, Ignacio? Es así. Entonces, primero recibí declaración, bueno, cité también a Calvente, que estaba en Barcelona, domiciliado en Barcelona. Lo que pasa es que Calvente, estábamos en plena pandemia, había dado positivo al COVID. Intentamos gestionarlo a través de la Fiscalía de Barcelona por videoconferencia. Pusieron muchos problemas. Dije, bueno, la plazo sine die. Y recibí declaración a la abogada y al abogado de Unidas Podemos que habían trabajado a pie de obra en el juego de instrucción número 6. Y yo no sé si es que no recuerdo exactamente la fecha en que Ignacio, en su legítima defensa, incorporó a las diligencias de investigación un extenso escrito avalado por el fiscal de sala de la Fiscalía Anticorrupción, don Alejandro Luzón, en el que detallaba y pormenorizaba punto por punto todos los posicionamientos que habían tenido los fiscales en relación con las peticiones, recursos, etcétera, de Unidas Podemos. Y la realidad es que casi siempre los fiscales se oponían a lo que interesaba a Unidas Podemos. Incluso en alguna ocasión, a pesar de la oposición del fiscal, el juez de instrucción practicó no sé qué diligencia que interesaba a Unidas Podemos. Y es que esto coincidió, encajó como un guante con las declaraciones de los dos testigos. Primero, la letrada que, ojo, creo que ya había declarado un expediente que se había abierto en la inspección fiscal a Ignacio, y que lo llevaba, creo recordar, el propio Fausto Cartagena, el fiscal jefe de la inspección. Allí declaró esta letrada y dijo que había sido una bocaza, ¿no? Que había sido una bocaza. Desde luego, en la declaración que prestó en el juzgado, negó terminantemente que hubiera nada con Ignacio Estampa y que hubiera filtrado nada. El abogado que era el que llevaba un poco los mandos dentro de los dos componentes del equipo jurídico de Unidas Podemos, que estaban trabajando en este caso, pues sostuvo que efectivamente los fiscales casi siempre se oponían a las peticiones de Unidas Podemos. Y por eso digo que encajaba como un guante el informe de Ignacio con lo que declararon estos dos testigos. Yo pedí también los chats al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero bueno, no me contestaron que lo obraban. Bueno, ahí quedó la cosa. Esto fue, no recuerdo bien las fechas, era hecha por julio, en plena pandemia, ¿no? Era en julio del año 2020. Como creo recordar que el fiscal superior, Jesús, pues cogió vacaciones en agosto, yo me quedé como fiscal en funciones, como fiscal jefe en funciones en agosto y cogí vacaciones en septiembre. Pero yo ya tenía, como si dijéramos, todos los mimbres para construir el cesto, es decir, estaba absolutamente convencido que no había nada de nada y con esos tres, con lo practicado, con estas diligencias practicadas, era más que suficiente para interesar el archivo. Y entonces, inmediatamente que volví,
2, 3 de octubre, creo, el 2 o el 3, ya hice un informe propuesta de archivo de las actuaciones, fue avalado y visado por el fiscal superior de la Comunidad de Madrid y se archivaron las actuaciones. A los pocos días, de repente, llega un escrito de la Secretaría Técnica. De Álvaro García Ortiz. No andes con rodeos, de Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado. Sí, pero entonces era el jefe de la técnica. Sí, pero ellos no lo saben. Ah, bueno. Álvaro García Ortiz era entonces el jefe de la Secretaría Técnica y de repente lanza un escrito dirigido a la Fiscalía Superior en relación con estas diligencias de investigación, en el sentido de que sugería la práctica de 2 diligencias. La declaración como testigo de Miguel Serrano, que me parecía algo absolutamente descabellado, y por otra parte la declaración de Calvente, que estaba en Barcelona y que yo consideraba que ya se podía prescindir con los elementos del juicio de que disponía, ¿no? Claro, esto me llamó mucho la atención, pero vamos a ver, es que el fiscal instructor de unas diligencias es soberano, no se puede, era invasiva, ese escrito era invasivo, invadía la soberanía del fiscal instructor. Otra cosa es que después, claro, estamos jerarquizados, tienes que dar cuenta al jefe, el jefe tiene que, dar por bueno tu informe y evidentemente también había que dar cuenta a la fiscal, entonces general del Estado, porque era un caso de gran proyección mediática, ¿no? Pero la verdad es que me llamó mucho la atención. Yo ya entonces sabía que se iba a celebrar un consejo y resolver un concurso donde habían salido las 8 plazas. El consejo fue el 23... El 7. ¿Eh? 27. Bueno, no hay una, ¿eh? El 27. Es que es normal que yo me acuerde y tú no. El 27 de octubre. Entonces, bueno, digo, pues vamos a platicar estas 2 diligencias. Todavía hay tiempo, porque yo lo que quería es que en ese consejo que Ignacio estuviera limpio de polvo y paja, que no planeara ninguna sospecha sobre él, ¿no? Y rápidamente, ahora sí, recibí declaración por videoconferencia a Calvente, que estaba en Barcelona. La verdad es que fue muy honesto el hombre, ¿no? Y en cuanto a las revelaciones, dijo que no le costaba en absoluto nada. Le recibí declaración a Miguel Serrano. No me preocupaba porque, vamos a ver, declaraba como testigo, claro, es un poco embarazoso recibir declaración como testigo a un compañero que está siendo investigado, ¿no? Pero como yo lo tenía todo absolutamente claro, le hice las preguntas de rigor y él contestó con contundencia y manifestando que a él no le constaba ninguna relación especial entre Ignacio y esta abogada, que por supuesto no se había filtrado absolutamente nada y que cuando, por razones de oportunidad, pues mantenían conversaciones los abogados de Unidas Podemos con los fiscales, siempre estaban los 2 fiscales presentes y siempre se desarrollaron estas conversaciones en las dependencias de la Fiscalía Anticorrupción. Y me quedé tranquilo, la verdad. Hago una segunda propuesta de archivo de las actuaciones, lo avala el fiscal jefe con un decreto también de archivo, en los mismos términos prácticamente que el primero, únicamente incorporando esa novedad de la declaración de Miguel Serrano. Por cierto, me pareció una persona muy inteligente y además muy buena persona. Y yo ya me quedé tranquilo. Bueno, ya está, yo he cumplido. ¿Cuál es mi sorpresa cuando no le dan la plaza a Ignacio? Bueno, después de todo eso es cuando le conocí a Ignacio. No, sí, después de todo eso es cuando le conocí a Ignacio y de repente llega un segundo escrito de la Secretaría Técnica, ya por finales de noviembre, 1 de diciembre. Del mismo. ¿Eh? De la misma persona. En que piden que les mandemos las diligencias de investigación, tal cual, ¿eh? Bueno, a mí me sorprendió, nunca había visto algo semejante, ¿no? Pero bueno, se las mandamos, ¿no? Para tomar la decisión, acuérdate. Te lo piden para tomar la decisión. Sí, bueno, se las mandamos, las tuvieron como un mes y bueno, y de repente nos las devuelven
con un escrito además pidiendo la práctica de una serie de diligencias de lo más pintorescas, ¿no? Me pareció todo absolutamente descabellado. Y además, como ya sabían que el plazo que quedaba de los 6 meses de las diligencias de investigación, esas nuevas diligencias era inviable practicarlas, pues no, y que pidamos también la prórroga, ¿no? Por 6 meses. Yo es cuando me planteé y le dije a Jesús, mira, Jesús, yo por aquí no paso, no. Yo esto no lo voy a cumplimentar, bueno, no lo voy a cumplimentar, no tengo que cumplimentar nada, porque la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado no hay una relación de jerarquía con la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y me planteé, le dije, mira, si tú me das la orden por escrito, yo te voy a plantear el artículo 27 del Estatuto. Entonces, Jesús, pues, abocó la causa para sí. Y a partir de ahí yo no quise saber absolutamente nada de todo lo que pasaba con este asunto, porque yo también resulté un poco tocado, ¿no?, por los acontecimientos. No quise saber absolutamente nada. Jesús, tengo que reconocer que fue un jefe muy, muy positivo, muy bueno. Mi relación fue muy cordial con él. Incluso yo le dirigí unas palabras en la comida de despedida, cuando él se fue a la Fiscalía del Constitucional. Pero a partir de ese momento yo, me desenganché de todo este asunto, con muy mal sabor de boca, ¿no? Pues sobre todo por Ignacio, porque mis esfuerzos para que le dieran la plaza o para que estuviera en igualdad de condiciones con el resto de los fiscales no fructificaron. Y nos trasladamos, yo creo, a noviembre del año 2021, donde hubo un consejo, creo recordar, un consejo fiscal, noviembre, ¿no? 24. 24 de noviembre. Es que lo he escrito 1000 veces, Carlos. Se celebró un consejo fiscal donde parece que se trató también el tema de si conocían o no conocían los consejeros el año 20, cuando se celebró el consejo resolviendo el concurso, si conocían o no conocían que había unas diligencias de investigación abiertas o no estaban abiertas, que eran unas diligencias de investigación durmientes, no lo sé. Para mí estaba archivada la causa cuando se celebró el concurso del año 2020. Pero lo que ya no toleré de modo alguno es una especie de rueda de prensa que dio el actual fiscal general del Estado, entonces jefe de la Secretaría Técnica, don Álvaro García Ortiz, donde manifestó, claro, que las diligencias se habían dilatado por culpa del instructor, por desidia del instructor, por insolvencia del instructor. Claro, esto me encabronó profundamente, una palabra. Y yo no había acudido a los medios de comunicación nunca, pero inmediatamente de eso me llamaron Ernesto Kaiser, me llamaron los periodistas de la ABC, del Mundo, y yo me desahogué en las entrevistas. Y desde luego no me desdigo de nada de lo que dije entonces. En fin, yo a Ignacio le deseo lo mejor, y queda esa pregunta que me hago a mí mismo en el prólogo del libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón? ¿Porque estaban profundizando mucho en la investigación? No lo sé. Porque doña Dolores Delgado, que entonces era la fiscal general del Estado, podía sospechar o consideraba que Ignacio había filtrado una grabación de Villarejo en un restaurante gallego de 2009, me parece. Que todavía no está en el sumario. Todavía no está en el sumario. Bueno, creo. Pero se oyó lo que se decía. Se decían verdaderas lindezas, ¿no? Pero bueno, no lo sé. El motivo no lo sé. Pero lo que sí estoy convencido es que hubo una voluntad desde la cúpula de la Fiscalía General del Estado de mantener a toda costa vivas unas diligencias que estaban ya archivadas, que estaban muertas. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Bueno, yo tengo que empezar, en primer lugar, dándole las gracias a José Ramón Iturriaga y a Avante por
permitirnos reunirnos hoy en este extraordinario escenario. A Imelda, a Berenice y a Merche por acoger el proyecto desde el primer momento y aguantarme durante este tiempo. Y a todos vosotros, la verdad, porque esta historia ya leeréis que es inaudita. Esto es absolutamente extraño lo que me pasó. Yo aquí creo que veo, aparte de mi familia y mis amigos, he visto fiscales, jueces, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, forenses. Veo policías nacionales, veo guardias civiles, veo policías municipales de Madrid. Veo periodistas, veo alumnos míos y veo hasta psicólogas. Es decir, todos los protagonistas del libro, salvo los del lado, que no ha venido, es verdad que no estaban invitados, pero esto es un capítulo más de que esta historia es alucinante y desde luego yo no me imaginaba este escenario cuando no me atrevía a salir de mi casa en julio del año 2020. Y los que hayáis leído un poco el libro, ya le podéis poner cara y ojos al héroe de la historia que es este señor. Me voy a ruborizar. Sí. Bueno, voy a explicar por qué. Lo has dicho tú. Y voy a conectar también con algo de Carlos Alsina. Carlos Ruiz de Alegría se salió del cortejo. Que en el caso de Dolores Delgado, o Lola, como le llamaban sus amigos en la puerta de la celda, de su séquito. ¿Vale? Y no es fácil en la fiscalía salirse de ningún cortejo y de ningún séquito. También veréis que yo me he inspirado mucho en Robin Williams, en un actor que una vez dijo: no juzguéis a los hombres por sus opiniones, sino por lo que sus opiniones hacen de ellos. Y no solamente las opiniones de Carlos Ruiz de Alegría eran honestas y eran las legales, sino que hizo una cosa mucho más importante y que él no ha contado. Y es que cuando recibe las primeras órdenes o sugerencias o esas cosas que recibes de Álvaro, y yo lo veo, y yo lo descubro, y es verdad que recibo un aire de fresco porque acuérdate que yo os veo y digo gracias por dejar por escrito lo que me están haciendo, tú me dices, como me vuelvan a decir lo que tengo que hacer, me voy a plantar. Y lo hizo. Con lo cual, tu mérito es doble. Porque si no llegase por ti, yo habría sido acusado por la Fiscalía y habría sido juzgado no sé con qué suerte. O sea que, si hoy es un día especial, para mí es más especial porque estés tú aquí y porque tengas el reconocimiento de todos. Muchos me habéis preguntado también cómo he conseguido que Carlos Alsina venga. No lo sé. Cuenta. No lo sé. Si no lo cuento yo. Pero es que tú lo sabes, yo no. Yo no lo sé. Sí, lo sabe. No, yo sé por qué estamos aquí un viernes y es el único día que puede él. Esa es la única parte que sé. Yo a Carlos, una amiga común me puso en contacto con él, yo le escribí porque pensamos que era la persona idónea para un acto como este y yo él no, ya lo tenía. Con lo cual, si llevaba molestando 3 años a mis jefes, pues ¿por qué no te iba a mandar un correo, no? Y desde el primer momento me acogió con una generosidad extraordinaria. Nunca me dijo que no, pero me dijo, pero te puedes venir al programa. Y yo dije, bueno, no es que no tengo más remedio, porque vamos a tener que promocionar el libro. Es que está en el contrato, o sea, tengo que ir. O sea. Y claro, pero es que para mí era como si juegas en cuarta y debutas en el Bernabéu. Pero no te dejan salir al campo antes de que llegue el público y calentar. No, no. Allí llegas, te meten 2 minutos antes, saludas, buenas, bebes un trago de agua, te ponen el micrófono en rojo y ala. Y este señor te dice, le ha hecho usted un traje al fiscal general del Estado, ¿eh? Antes hiciste un resumen extraordinario del libro. Entonces, hay muy poco margen, ¿no? Pero quiero explicar por qué le pido a él que venga. Más allá de que todos
le conocemos y todos te oímos por la mañana. Todo. A mí me impactó, sí, porque sí, por lo menos desde la invitación, desde que han recibido la invitación. A mí me impactó el discurso que da cuando recibe el premio CDC del 28 de noviembre del año pasado. Yo te lo he oído un montón de veces. Y en el discurso dices esto de los cortejos de periodistas, hablas de libertad, hablas de honestidad, hablas de sentido crítico, hablas de muchas cosas que yo veía reflejadas en el libro. E incluso las casualidades llegan hasta el punto de que yo creo que compartimos colegio y los psicólogos de nuestro colegio te dijeron que ibas para hacer la carrera judicial. Sí. Y lamentabas la crisis de reputación de la carrera judicial. Claro, la carrera fiscal también, ¿no? Entonces, se lo pedí y yo salí de esa entrevista, primero, vivo, y segundo, con su confirmación de que aceptaba la propuesta. Con lo cual fue un día redondo. No exactamente. Bueno, sí, no. Bueno, me dijo, en la puerta ya me dijo, bueno, mira a ver si se puede el 23 y vemos. Y dijo, no, me has dicho que sí, me has dicho que sí. O sea, la verdad que le pillé. Y entonces, la verdad es que a mí me gustaría saber por qué aceptaste, qué viste en el libro. Porque, claro, esta historia es tan rara que soy yo el que le pregunta a Carlos Alsina. No es al revés. Porque tú entrevistas, pero yo interrogo. Entonces, como hemos quedado en que nos vamos a llevar bien. Pero yo me puedo acoger a mi derecho a no responder o no. No, porque eres testigo. Bueno, fíjate, hay un testigo que le preguntaron si revelaba información, sin abogado. Entonces puedes acogerte a lo que quieras, pero desde luego te doy las gracias de corazón por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues como tú has contado ya una parte, yo la completo. Este señor y yo nos conocemos desde hace 3 semanas. 3 semanas. Antes nunca nos habíamos visto. Aunque hay gente que dice que físicamente nos damos un aire. Es verdad. A mí me lo dicen mucho. Dice, podríais ser hermanos. Digo, pues ya ahora no, a estas alturas. Pero yo sí sé quién es Ignacio Estampa desde hace muchos meses. O sea, sé que es el fiscal o era el fiscal del caso Tandem. Y hemos hablado de él en nuestro programa a raíz de informaciones que a ti te han venido fatal en su momento. De las que ahora yo conozco la trazabilidad, pero que en aquel momento no conocíamos. Pero nos hicimos eco de ellas. Y cuando yo en el programa una mañana me hago eco de una información de alguno de los medios que ha citado Carlos, no recuerdo cuál, en el que se habla de Calvente, de Marta Flor, de Iron Man y todo aquello, una amiga tuya que también es amiga mía y que se dedica a lo mío y no a lo tuyo, me manda un mensaje para decirme, yo conozco a Estampa, es un gran tipo y le están haciendo la vida imposible. Y entonces yo le contesté, dile que se venga al programa y lo cuente aquí. Y ella me dijo, no viene a mi programa, va a ir al tuyo. De esto habrán pasado, pues, 3 o 4 años, supongo. Y cuando ahora retomamos el asunto es porque ella me dice que sacas un libro y yo le digo exactamente lo mismo que le dije entonces. Le dije, pues que se venga al programa y que cuente ya lo que en su momento pues no tuve. O sea, yo he tenido que esperar a que escribieras un libro para que vinieras al programa a hacer una entrevista. Yo creo que la entrevista que hicimos hace 3 semanas para mí fue frustrante en un aspecto, que es el aspecto que tiene que ver con el caso Tandem y con el comisario, porque no conseguí contar nada que no puedas contar, y la gracia es que lo cuentes, a ver si esta tarde tenemos más suerte. Pero por otra parte creo que sí quedó claro, es en un asunto que es tan complicado, porque todos vosotros sois fiscales, hemos dicho, ¿no? Algunos hay. Todos no. Aquí hay una señora que no es fiscal, pero sí es oyente, ¿no? No, esa precisamente sí que es fiscal. Sí, dice que no. No, o sea, yo a estas alturas tengo claro que en mi programa, que es el tercero en audiencia en general, es el líder de audiencia entre los fiscales de nuestro país.
fiscales, entre los jueces, me da la impresión de que también, en fin. Pero son temas un poco complejos los vuestros, ¿verdad? Son un poco áridos, un poco difíciles de trasladar a los oyentes. La dificultad de esta entrevista, yo creo que era esa, que es cómo le explicamos a quien nos está escuchando de qué estamos hablando. Y eso sí creo que lo conseguimos. Seguramente fue más mérito tuyo que mío, ¿o no? ¿Qué conseguimos? Pues trasladar la historia, la idea de que aquí lo que hay es una historia de cómo, forzando interpretaciones y aplicaciones de un reglamento, de unas reglas, lo que se consigue es neutralizar a un profesional que está haciendo su trabajo, utilizando malas artes que yo creo que quedaron suficientemente descritas en el programa. Se habló también en esa entrevista, que esta es la parte que a mí más me afecta del libro, de lo que cuentas ahí, de todo lo que tiene que ver con esto, de dónde salen las informaciones que al final llegan a la gente, ¿no? Esta es la parte que a mí más me afecta. De hecho, a mí me afecta que en el libro se habla de una entrevista que yo hice al fiscal Luis Navajas, que tuvo mucho eco en su momento. Aunque tú en el libro no mencionas esto, no te lo he preguntado. Tú en el libro no mencionas ni el título del programa ni al periodista que hace la entrevista. El título del programa sí, pero Sí. a ti no te nombro. ¿Por qué no me nombras? Porque estaba esperando a traerte la presentación. Yo dije, no sé si me ha hecho un favor. Si lo ha hecho con intención de hacerme un favor o no. Porque aquella entrevista es verdad que Luis Navajas ahí habló de ti. Muy mal. Sí, iba a decir no muy bien, pero muy mal. Y luego acabó haciendo una carta en la que rectificaba lo que había dicho y todo aquello. Pero digo que esta es la parte del libro y de la historia que cuenta el libro y de todo lo que tiene que ver con el comisario y alrededores, que a mí más me afecta, hasta el punto de que yo después de leer el libro, a mí tu libro me resulta incómodo, déjame que te lo diga. Me resulta incómodo en este aspecto. ¿Por qué? Porque ahí aparecen informaciones de las que yo me he hecho eco en el programa. Y que sabiendo ahora cuál es el origen de esas informaciones y quién las lanza y con qué intención, yo me digo a mí mismo, de haberlo sabido entonces, seguramente las habría tratado de otra manera. No digo que no me hubiera hecho eco de ellas, porque también es un poco pretencioso. Es decir, si yo no me hago eco de algo que ya han publicado 17 periódicos, entonces ya no se entera la gente, ¿no? No es así. Por eso es muy fácil que en un programa como el mío, una información o aparente información que publica un medio de gran difusión tenga eco, porque al fin y al cabo nosotros también contamos a los oyentes lo que publican los periódicos. Y si hay periódicos que publican algo, pues nos hacemos eco de ello. Pero es verdad que dependiendo de qué grado de información tiene uno de cómo ha surgido esa historia y de dónde viene, pues puede tener más prevenciones, ¿no? Más o menos prevenciones. Y contarlo o enfocarlo de una determinada manera. Y esta es la incomodidad que yo tengo. Que es decir, si yo hubiera sabido, pero no solo sobre lo que te afecta a ti directamente, que es lo que tiene que ver con la fiscal general, con el actual fiscal general sino todo lo que tiene que ver con el caso que tú estabas investigando como fiscal anticorrupción, que es el del comisario y todo lo demás, ¿no? Claro, en las noticias que son estrictamente políticas, como uno lleva ya muchos años en esto, es más fácil, o a mí me resulta más fácil, conocer o por lo menos intuir la trazabilidad de la información, ¿no? De una información estrictamente política en El País o en el Mundo o en El Confidencial, que dice fuentes de, dicen no sé qué, y más o menos puedo intuir quién es en realidad quién se lo ha dicho, a qué periodista se lo ha dicho y cómo ha acabado siendo un titular. Pero en este otro ámbito, yo estoy menos versado, digamos, ¿no? Ámbito que tiene que ver con la fiscalía, con las instrucciones judiciales, con el ámbito de la Policía Nacional, quién conoce a quién es más de quién es más afín a quién, de qué pie coge a cada uno, quién es más de la cuerda y tal. Yo ahí me pierdo un poco, esa es la verdad. Y claro, ahora leyendo el libro, pues dices, joder, esto que yo creía que era una información muy buena, resulta que era un cuento, ¿no? O era una intoxicación, o era una desinformación, o tenía una mala intención. Y entonces me pregunto, joder, ¿por qué no nos hemos enterado antes de todo esto? Yo habría deseado saber, por ejemplo, quién era el comisario en cuestión estamos en el año 24, pues igual hace 20 años. Me habría gustado ya saber entonces
que había una persona que se dedicaba a eso y que utilizaba la filtración de a veces informaciones ciertas, a veces informaciones falsas, a veces documentos reales, a veces documentos fabricados para generar un determinado debate público sobre algún asunto, ¿no? Que podía ser verdad o que podía ser falso. Y eso te acaba afectando a ti también, claro, porque ese mismo juego, entiendo, que es el de filtrar cosas, mantener abiertas artificialmente investigaciones que en realidad ya están cerradas y que ya han descartado cualquier responsabilidad de un fiscal, mantenerlas artificialmente abiertas para impedir tu promoción profesional. Y aquí enlazo con lo que decía Carlos. Bueno, yo tengo dos preguntas así para abrir. Una que tiene que ver con esto de los medios de comunicación, que es, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has aprendido? ¿Qué lección has sacado de tu experiencia en la relación con los medios de comunicación? ¿Qué cosas que entonces hacías ahora jamás harías? O al revés. A lo mejor ahora sería más fácil que dieras una entrevista en un programa de ámbito nacional, aunque estuvieras investigando un caso. Esto es una. Y la segunda es, ¿tú por qué crees que van a por ti? ¿Qué tienes tú que no tuviera Miguel Serrano o que no tengan los demás? ¿Por qué deciden ponerte la cruz? Si es por lo del Riancho. Bueno, entiendo que todos los que estamos aquí hemos leído el libro y por tanto sabemos de lo que estamos hablando. Y si alguien no dice el Riancho, que es un restaurante en el que la gente queda a comer. Si quedas a comer con el comisario, pues te graba, vamos, y te da. Yo te he contado que me invitó a tomar un café una vez. Bueno, esto es que lo cuento luego. A ti no te he visto en las agendas, ¿eh? Eso te iba a decir. A ti no te he visto. Yo no salgo. Porque yo no. Porque yo vino. Es que hay mucha gente que dice, yo no me he hablado al comisario nada, yo no he hablado con el comisario nada, yo aseguro, aquí está el fiscal. Yo nunca yo tengo 2 comunicaciones del comisario. Es que el otro día me envió un burofax, por eso. Tengo 2 comunicaciones que no están en ningún sumario de momento. Y una es, es que no quiero perder de vista la pregunta de techo, pero una es a raíz de la entrevista del otro día, que me envió un burofax. ¿Ah, sí? Que yo pasé inmediatamente. Pues a ver qué me va a mandar a mí, imagínate. Yo pasé inmediatamente al departamento jurídico de la emisora. Como tenemos de eso, pues oye, que se ocupen. Vamos, básicamente lo que me pedía es una entrevista igual de larga que la tuya. Pero en esencia era eso. Y luego colocaba ahí como unos cebos de porque le contaría, Tampoco era muy favorable para ti, es decir, para ti esa es la última que he tenido. Y la anterior es un SMS que me envió a raíz de la entrevista que dio en el programa de Jordi Évole, de la que habíamos hablado en el programa, y entonces él, que estaba oyéndolo, pues me envió un SMS así, explicando que me faltaba información, que no habíamos entendido nada, ¿no? Y lo último era, creo que deberíamos tomarnos un café. Usted y yo dije, yo para micrófonos ya tengo los míos, que es que no necesito. Sí. Pero volvamos, tu relación con los medios de comunicación, ¿qué has aprendido y por qué crees tú que decidieron ir a por ti? nosotros estábamos obligados, Miguel y yo, por decisión de Alejandro Luzón, de recibir a todos los medios que pidieran cita para aclarar un poco lo que era la estructura del procedimiento Tándem. Lo primero que he aprendido de los medios es que si no les alimentas, son rencorosos. Eso es lo primero que he aprendido. Y no alimentábamos. ¿Vale? Lo segundo que he aprendido es que si hay alguien que no es muy amigo tuyo y que sí que les alimentas, empiezas a tenerlo cada vez peor. Y yo, has preguntado, ¿por qué lo hemos subido tan tarde? Yo consideré que mi responsabilidad era guardar silencio de lo que me decían a mí. Si yo hubiera salido, el otro día me decía un amigo, tu error fue no hacer un comunicado, montar una rueda de prensa y tal. Digo, ¿tú te crees que a mí me habrían dejado hacer eso? Es que no me lo habrían dejado ni siquiera hacerlo en la fiscalía. ¿Y tú crees que habría servido de algo? No, yo creo que habría servido para que me machacaran más. Entonces yo me quedé callado, era lo que debía,
porque además era el fiscal del procedimiento, yo no podía salir a defenderme. Es más, cuando Alejandro Luzón quiere salir el primer día a contestar, le dijimos no, porque es que van a ir por capítulos, lo van a ir contando todos los días, van a sacar algo, y como no sabemos cuándo va a terminar, nosotros preferimos callar. Luego, inevitablemente, lo que he aprendido es que todo lo que leo, oigo o veo, lo pongo en barbecho. Absolutamente todo. Y he tenido la oportunidad, además, de estudiar el porqué, y hay un par de capítulos que dedico mucho a eso, que no sé si estás de acuerdo con lo que yo cuento, el por qué tendemos a creernos todo lo que se publica. Y sobre todo a leer solamente el titular. Porque luego a lo mejor el truco está en el cuerpo de la noticia, que también he aprendido que la fuente está en el último párrafo de la noticia. Eso también lo hemos aprendido porque hemos hecho un máster espectacular, ¿no? Entonces esa era nuestra obligación, callarnos, esperar, y cuando luego ya salía anticorrupción, yo seguí pensando en cómo contarlo. Y no era nada fácil, porque decidí contarlo y tener repercusión mediática y salir en los medios, cosa que me pone muy nervioso, porque de verdad yo fui temblando a tu entrevista, era la primera, y luego ya cogí un poquito más de superándote, pues y las preguntas que me hicieron allí me sirvió, pero aprender, pues con muchísimo cuidado, y sobre todo se llevan mucho por afinidades, porque además es mucho. No es periodismo de investigación, es periodismo de filtración. Están buscando un papel, no están buscando que explique, no quieren entender nada, quieren ser el primero en sacar alguna cosa, porque con un clic la gente va a picar en un digital concreto, ¿no? Pero lo que aprendí fue, que es una cosa que habéis dicho antes, que no todos los medios son iguales y no todos los periodistas de cada medio son iguales. Y que hay muchos medios que se opusieron a esto. Es más, que rectificaron. Y tú no diste una información mal. Tú entrevistaste a Navajas, el que informó mal fue él. Tú simplemente te hiciste eco de lo que era actualidad, que era, pues que en aquel momento estaba hablando de lo de las querellas del COVID y tal. Entonces, tú informaste. Una de las cosas que yo digo en el libro es que hay una gran responsabilidad de las autoridades que os dan la información trufada, y luego vosotros, ¿cómo vais a dudar de que el fiscal general del Estado te está engañando? Es normal que no lo dudes. Bueno, Bueno, el otro día te mintió varias veces. Y si quieres luego te lo explico, pero no te ofendas porque yo pues, te mintió, ¿eh? Yo no, yo te lo digo, pero. Y la segunda pregunta que me has hecho era ¿por de ¿por qué van a por mí? ¿Por qué van a por ti? Bueno, Carlos lo ha explicado, iban a por los dos. Las noticias iban a por los dos. Es más, la inspección fiscal iba a por los dos. Sí. Iba a por los dos. ¿Por qué solamente focalizan en mí? Pues porque, digamos que lo sórdido de las noticias solamente me afectaba a mí, porque Miguel tenía 60 y pico años y yo tenía 46. Entonces el candidato, el sospechoso, tenía que ser yo. Entonces, todas las noticias, digamos, sordas iban a por mí, y entonces yo era el que estaba más debilitado de los dos. El objetivo no era yo, el objetivo era hacerle daño al procedimiento. El otro día te decía Álvaro García Ortiz que el procedimiento ha seguido muy bien y ha habido condenas y muchas acusaciones. Lo que no te dijo es que las 3 condenas por las 3 acusaciones las firmé yo. Eso no te lo dijo. Las condenas las ha conseguido Miguel con su compañero César, pero las calificaciones las he dicho yo. Eso no te lo dijo, por ejemplo. ¿Por qué solamente van ellos desde el punto de vista institucional a por mí? Porque para debilitar el procedimiento y pararlo, porque inevitablemente lo tienes que parar, porque una cosa tan grande, si quitas al que lo inicia, tienes que poner a 3, a 20 o a 25 fiscales, lo paralizas. Luego pueden hacerlo incluso mejor, pero lo retienes. Y con quitar a uno valía. No hacía falta quitar a los dos. El objetivo no era yo. El objetivo era hacer daño al procedimiento tándem y ralentizarlo y pararlo. Yo no tengo más explicación de por qué fueron solamente a por mí, pero el caso es que fueron solamente a por mí arbitrariamente, hasta el punto de que yo, como explico en el libro, el propio abogado del Estado, defendiendo a Dolores Delgado, dice que no, mire, que fueron 2 fiscales los denunciados. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ellos por qué solamente lo dirigieron. Bueno, ya me lo dirá el tribunal, no sé lo que me dirán, pero ellos yo creo que todavía no tienen explicación, y es lo que te hace el fiscal general el otro día. Cuando tú le preguntas, si te puedo seguir extendiendo la respuesta para enlazar con eso, le haces una entrevista hablando del tema del Supremo, de los fiscales, del tema de tsunami, ¿no? Y él te dice muy, muy ofendido, el fiscal general no miente, ¿te acuerdas, no?
Yo no sé si miente en ese caso, porque no lo sé ni me interesa, ¿no? Lo que sé es que, hablando de mí, no para de mentir, no ha dicho una verdad. Pero no ha dicho una verdad a vosotros, pero ahora y en su momento, cuando tú estás referido a aquello. Al Consejo Fiscal, al Congreso de los Diputados también le mintió. Y la mentió a un tribunal, por escrito, en todo lo concerniente a mí, ¿no? Lo llamativo de Álvaro García es que, aparte de desearme un éxito editorial, porque también te debió mentir en eso, porque yo no creo que tenga muchas gracias. No sé. Le podías haber invitado por la segunda edición, Imelda. No, es que, a ver, fuera bromas. Él se pone muy serio con el tema de la Fiscalía Anticorrupción y yo nunca me he metido con los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción. Al revés. Siempre los he ensalzado y aquí hay varios. Yo lo que pedía simplemente era que yo pudiera concursar en igualdad de condiciones a los demás y que luego eligieran a los que objetivamente fueran más valiosos. Pero a mí se me inventó una historia para quitarme y objetivamente justificar que nadie me votaba porque a Luis Navajas le echaron de la deliberación pues para que yo tuviera 0 votos. Y a día de hoy sigo sin saber por qué Luis Navajas... Pero y entonces se inventan una historia o aprovechan una historia que surge a raíz de Calvente, la historia la inventan, chat, todo aquello. La historia la inventan los que fabrican las fake news, que son 2 presuntas organizaciones criminales actualmente de la Audiencia Nacional, que son la del comisario, es que no quiero nombrarle en mi presentación, y si todo el mundo sabe quién es, y la de otro magistrado que está preso actualmente por otras fake news. Esa es la realidad. Entonces, ya veréis, los que no habéis leído el libro, ya veréis cómo se explica por qué nos vamos creyendo todo. Porque es una cuestión de neurociencia, no es una cuestión estadística. Entonces, el que lo sabe hacer, le basta con tener a un periodista amigo que lo haga para repetirlo muchas veces y que el que quiera aprovecharse, pues lo toma. Pero a mí me habría gustado que Fiscal General te hubiera contestado por tu pregunta, como yo estoy haciendo, porque no desmintió absolutamente nada de lo que yo digo en el libro, de lo que le preguntaste. Pero te deseo éxito editorial. Bueno, pero eso no es verdad que lo desee, pero lo está acertando, eso sí. No sé si lo desea o no, era una manera de... Vale, sí. Era una manera de sugerir que tu ambición en realidad en este momento es que te venda el libro. Claro, pero ¿por qué él lo hace para mancharme? Porque esto no tiene ningún interés crematístico. Y lo segundo, yo creo que la segunda idea que él coloca o traslada es que tú te crees mejor que los demás fiscales, ¿no? O sea, que tú lo que estás pretendiendo es que al apartarte a ti de la Fiscalía Anticorrupción, ya la Fiscalía Anticorrupción no es lo que era. Pero porque ellos vuelven a engañar. Porque ellos vuelven a mentir. Eso lo dijo Dolores Delgado en el Senado, en el año 2020. No lo sé. Voy a parecer demasiado repelente ya. Lola Delgado dice en el Senado que es intolerable que se ofenda a los 9 fiscales que han obtenido plaza. Y entonces Álvaro García, que iba el primero en el séquito, viene a decirte lo mismo. A mí me sorprendió la respuesta porque mira que la podía traer preparada, porque sabía que le ibas a preguntar, digo yo. Y que te contestara eso, dije, ¿de verdad esa es la respuesta que tiene? Yo creo que a estas alturas mis compañeros fiscales saben perfectamente que yo siempre, no solamente respeté, sino que reconocí y alabé el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción. Pero es mucho más fácil para ellos intentar ponerme en contra, no solamente de tus oyentes, sino de mis compañeros diciendo que lo que quiero es dinero y que lo que quiero es pensar que soy el mejor del mundo. ¿Por qué no? Porque no. Y si el procedimiento ha sido, pues yo creo que la única persona que lo puede decir no es ni siquiera el fiscal general del Estado, porque tuvo interés en manipularlo, por lo menos quitándome a mí. Y el único que puede decir si el procedimiento ha ido mejor, igual o peor es Miguel Serrano. Nadie más. Es el único que lo puede decir. Que se ha ido a Tenerife. Y yo me alegro por él. Es que me doy cuenta que no he llegado a contar porque estoy yo aquí. Exacto. Pues yo estoy aquí fundamentalmente porque eres muy pesado. Bueno, perdón, eres muy perseverante. Muy perseverante. Y porque me dejé enredar por las malas artes de un fiscal. Porque tú dijiste, bueno, y la presentación del libro. Y entonces yo te dije, mira, yo no hago vida social. Es verdad, no te puedo decir a ti que sí cuando he dicho 1000 veces que no en los últimos meses. Sabe todo el mundo que yo no me prohibí. Además, yo tengo una coartada perfecta porque no es una coartada, es la verdad. Yo entre semana, pues no hago más que dedicarme al programa, llevo vida monacal.
Entonces dije, no va a poder ser, porque seguro que la presentación Imelda la quiere hacer entre semana, a las 7 de la tarde y en el centro de Madrid. Pues siempre son así. Y entonces tú me dijiste, pues seguramente sí, pero bueno, entonces no me dices que no. Yo te dije, hombre, no te digo que no porque es feo decir que no a uno que acaba de venir al programa, pero entiéndeme que yo utilicé todas las excusas que conozco y tú no te distrajiste. Y ya al final dijiste esto, bueno, pero lo podemos hacer igual un viernes. Y yo, de verdad, te dije, bueno, si es un viernes, pero pensando que Imelda jamás aceptaría un viernes, porque nadie presenta un libro un viernes. Y entonces es un milagro que haya gente un viernes por la tarde. Pero si es el viernes, entonces me dices que sí. Yo te dije, bueno, venga, pensando que no sería el viernes. Y luego ya, claro, pues uno tiene una coherencia que defender y si te he dicho que sí, pues no te voy a dejar tirado. Y por eso estoy aquí encantado de veros a todos, sabiendo que todos sois oyentes del programa y que, por tanto, entendéis esta situación. Una vez que aclaro esto. Dando por bueno todo lo que cuentas en el libro, esto yo creo que ya lo hablamos en la entrevista. La sensación que le queda a quien lee esto es, entonces, ¿se puede hacer todo esto dentro de la institución del Ministerio Fiscal? O sea, dentro de la propia institución, la superioridad puede recurrir a todo tipo de chanchullos, se puede decir, no está chanchullos, para intentar neutralizar a un fiscal o a dos, para intentar controlar desde dentro una investigación sobre un caso enorme de corrupción y otras cosas, para intentar llevarlo a una vía que duela menos, digamos, a los afectados. Todo esto se puede hacer y ahora todos sabemos cómo se hizo, sin que pague nadie por lo que sucedió. Mira, yo soy un poco quizá pesado dando datos en el libro, es verdad que está repleto de datos, para que no tenga la tentación de decirme que no es verdad. Y porque tengo mi de formación, yo no soy escritor, me escribo como escribo. Y soy puntilloso, ¿no? Contestándote, tú imagínate si en aquel momento la inteligencia artificial hubiera estado tan desarrollada como ahora. Yo tendría fotos o un avatar o algún bicho de esos, como tú decías al final de tu discurso, al final del premio Cerecedo se lo van a dar a un algoritmo. Es así. El año que viene. Entonces, si en vez de... se ve además que se le pregunta a estos señores si tienen grabaciones mías. Y dicen, no, mira, no, es que este señor está grabado hasta que lo han metido en la cárcel, después no ha podido grabar. Pero con la inteligencia artificial, todavía mañana pueden sacarme en cualquier sitio. Con lo cual va a ser un auténtico problema para los que investigamos delitos. Pero en el doble sentido. Primero, porque nos van a hacer creer cosas que no son y porque luego cualquier criminal nos va a decir, y eso es mentira, eso es inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, que no pase nada. Han pasado un montón de cosas. Dolores Delgado ha sido nombrada fiscal de sala 2 veces y una de las 2 veces le han ya revocado el nombramiento. Álvaro García Ortiz ha sido nombrado fiscal general 2 veces. Y yo me fui a mi plaza que había ganado en la Fiscalía de Madrid a disfrutar del mayor premio que tuve. A mí también me han premiado. Lo que pasa es que ellos no querían premiarme y lo hicieron de la peor manera. Pero el mejor premio que me pudieron dar fue echarme de allí. Cada uno considera si su ambición es ser fiscal de sala o fiscal general. Mi ambición era estar, por fin, ya no en paz, sino disfrutar de mi familia y de que disfrutaran de mí y dedicarme con tranquilidad a lo que yo estaba haciendo, pero no te dejan. No, a mí no me dejaron, era una presión constante, a las 6 de la mañana ya mirando qué se ha publicado, qué locura. Y entonces, que no pase nada es una de las moralejas del libro. Es una de las cosas que yo pretendo del libro. Que esto me ha pasado a mí, pero que le puede pasar a cualquiera, que han cambiado las normas para que le pase a cualquiera con las mismas ilegalidades. Ya no solamente a los fiscales, sino que cualquiera de los que estamos aquí, si alguna vez estamos involucrados en una fiscalía, en una investigación de trascendencia, todo
Va a depender de lo que decía el fiscal general. Corrígeme si me equivoco. Sí, claro, Pero claro, el ejemplo, fiscal general le va a decir al fiscal que quiere una plaza, que depende del fiscal general, le va a decir lo que tiene que hacer. Y eso todo lo que digan se lo van a esconder al investigado, se lo van a esconder a su abogado, y aquí hay abogados penalistas. Es increíble. No es que no pase nada, es que encima ¿Te das cuenta se han que autoamnistiado. me estás tranquilizando mucho? Sí, pero yo te estoy contestando porque además me lo corroboran, Juli. no, Ignacio, además es preocupante la reforma del estatuto, ¿no? En cuanto que se va a normalizar el comportamiento que tuvo la Secretaría Todo es un Técnica. intervencionismo. Eso es introducir casi una cuña inquisitorial en una diligencia de investigación, porque sí, comunicaciones internas no las va a conocer entre los fiscales, no las puede conocer el investigado, pero es que esas comunicaciones internas van a tener proyección después sobre la propia instrucción. Ese es el problema. Pero es que Y entonces se va a sustraer información al investigado y en detrimento de su defensa. Y eso es muy preocupante. Pero, ¿no? Carlos, es que no es por ánimo de ser presuntuoso. Pero es que esto lo han cambiado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz porque tienen 6 pleitos míos en los tribunales. ¿Sí? Y entonces, es eso, se autoamnistían para que lo que no valía antes digan, ahora sí que vale. Y se legitime esa forma de actuar. Sí, es verdad, ese es el panorama que tenemos. Con lo cual, aunque te digan que no te dan los papeles, tú pídelos porque tienes derecho. O sea que la respuesta a la pregunta es, nadie paga por todos estos manejos orquestados desde la superioridad. La respuesta es, sí, claro que alguien paga. Uno de los autores de los manejos ahora es el que está arriba de la cúspide del Ministerio Fiscal y además ha podido cambiar las normas para tener todavía más poder. Sí, eso que pretende. Y pretendéis que yo salga de aquí tranquilo. Sí. Y luego reclamamos, dice, hay que confiar más en las instituciones. ¿Cómo? Bueno, yo no sé si tú eres, no sé, Solo el estilo lo sabe. ¿no? los fiscales, yo creo que a mí pregúntame. En mi idioma, que no tiene nada que ver con vuestra jerga, en mi idioma esto se llama impunidad. Autoimpunidad, que es peor. ¿Y eso cómo se combate? Bueno, yo lo estoy haciendo, pero claro, para mí es muy fácil porque yo lo he vivido. Entonces, para mí es relativamente fácil poder querer contar esto porque como lo he vivido directamente, sé de lo que hablo y he querido contarlo, ¿no? Pero yo creo que todos los fiscales saben el mismo o más derecho que yo. Y yo creo que todo el mundo debería verlo igual. Yo he oído a fiscales que han dicho que las nuevas normas son blanquear el caso Estampa. Y si lo hacen los mismos que están involucrados, a mí también, ¿yo qué te voy a decir? Que no pase nada. Mira, yo durante mucho tiempo he pensado que el que estaba equivocado era yo. ¿Tú has visto Indiana Jones y la última cruzada? No. ¿Cómo que no? No he visto Indiana Jones y la última cruzada. Y la última cruzada. Es un delito. Bueno, haber visto. Bueno, pues solamente el principio. Hay una escena en la que Indiana, cuando es joven, es un Boy Scout, recoge una reliquia y acaba encima del caballo y se han ido todo el grupo y dice, se han perdido todos menos yo. Yo me he sentido así al principio, ¿no? Hasta que empecé pero claro, yo tenía los papeles, yo tenía la realidad, porque los demás no tenían información. Y digo yo, no estoy perdido yo. Y ahora que he publicado el libro, tengo un poquito la misma sensación. Pero estoy absolutamente convencido que yo no estoy perdido. Porque en los procedimientos judiciales podrá pasarme cualquier cosa, porque hay formalismos, en fin. Pero estoy absolutamente convencido de que es que cada cosa que cuento es una ilegalidad. Y que no solamente son impunes, sino que están elevados. ¿Sabes lo que te digo? Que yo soy feliz. Y si ellos son felices, a mí me da igual. Pero yo ahora lo soy. ¿Pero por qué dices que ahora que has publicado el libro vuelves a sentir que igual el equivocado eres tú? ¿Qué reacción ha tenido? No. ¿Qué respuesta ha tenido el libro entre... Tengo claro que no estoy el equivocado yo. ¿Qué respuesta ha tenido el libro entre tus colegas? Te comentarán, ¿no? Sí, algunos sí, claro. Habrán compañeros. La respuesta ha sido la que tú no esperaba nada. ¿Calculabas? Yo he aprendido a esperar lo inesperado y a no esperar nada. Mira, hay una frase muy bonita del caso, que os podéis imaginar quién la dice, que dice,
El ratón se olvida de la trampa, pero la trampa nunca se olvida del ratón. Y yo soy el ratón de esta historia y la trampa nunca se va a olvidar de mí, pero yo no me olvido de ella, ¿no? Es un libro delicado. Por eso hemos tenido mucho cuidado en preservar lo que no podíamos decir. Como, por ejemplo. Y... Pues el queso, pues... Pero es que yo no soy trampa y el ratón, yo soy el ratón, tú no eres el ratón. Yo creo que hay muchos más compañeros que piensan lo que pienso yo, pero por algún motivo no lo transmiten. Porque antes decía José Ramón, dice, no me gusta que me llamen valiente. Yo es que no me considero valiente. Yo tenía una obligación, pero es que aparte de que soy Ignacio, soy fiscal. Y yo tenía la obligación y el deber de contar lo que cuento. Pero es que soy valiente cuando me dicen, que es verdad, porque me lo dicen compañeros, oye, ¿tienes un plan B? Me han preguntado. Sí, sí. Mirad, además os voy a contar una anécdota. Conocéis todos el juego del teléfono escacharrado, ¿no? Bueno, pues yo a esa pregunta que me dijo lo del plan B, le dije sí. ¿Sabes? Tengo una oferta de un colegio, de un despacho de abogados tremenda. Y yo no dije nada de eso. Simplemente por decir sí, evidentemente, porque tengo que esperarlo todo. Yo tengo mi plan B, que puede ser, bueno, pues cualquiera, ¿no? Entonces, ese miedo que sienten por lo que yo hago, yo no lo entiendo. Pero claro, para mí es muy fácil porque yo soy el que lo he vivido, ¿no? Pero yo creo que no es una cuestión de miedo ni de valentía, porque yo creo, y lo digo en el libro, es incompatible la palabra fiscal con la palabra cobarde. Para mí es incompatible, porque si tenemos que luchar contra narcos, contra asesinos y contra un montón de gente, no podemos ser cobardes. Pero a mí me lo preguntan por si tengo miedo ¿a qué? A mi jefe. ¿Temer represalias? Yo me gustaría saber por qué, de qué. A lo mejor soy un descerebrado. Pero cuando se me dice que soy valiente, ¿de qué? ¿De qué tengo que temer? ¿Represalias? No quedarte sin trabajo, supongo. Pero será como fiscal. Sí, claro. Por eso tengo plan B. Y lucharé por no quedarme sin trabajo como fiscal. Yo Pero no voy a jugarme a esta con estos dos chicos aquí. Pero tu ambición profesional es seguir siendo fiscal. Mi ambición profesional es seguir siendo fiscal porque creo que no pueden hacer nada para echarme de la carrera por un argumento solo. Porque se van a retratar. Porque si acometen cualquier demanda, cualquier expediente contra mí, van a tener que demostrar no solamente que yo lo he hecho mal, sino que ellos lo han hecho bien. Y eso lo tienen muy difícil. No, cuando digo tu ambición me refiero a que tu vocación profesional es la fiscalía. Bueno, pero lo he hecho. Te puedes ganar la vida haciendo otras cosas, es verdad. Puedes ser entrevistado en mi programa profesionalmente, pero si consiguen apartarte de lo que es tu vida, ¿no? de lo que tú siempre has querido que sea tu dedicación profesional, sí, pues han conseguido fastidiarte, por decirlo de una manera. Pero a mí me tocó esto, yo estaba en aquel procedimiento, me tocó aquello así y yo tenía dos alternativas. Ya sabes por qué. O callarme o... Ya sabes por qué te tocó, por qué te eligen. ¿Por qué Mois era el... Sí. ¿Por qué te elige a ti para llevar este asunto? Que eres un fiscal en el Departamento de Anticorrupción, pues recién llegado casi, ¿no? Con poca experiencia. No lo sé. No sé por qué me nombra a mí. Sí, es una de las cosas... Estamos aquí en confianza, cuéntanoslo. Que no salga de Madrid, que no salga de Madrid, ¿no? Si tú en tu... No lo sabes, pero tu convicción es que te elige pensando que vas a ser más... o más torpe en tu trabajo, o menos dedicado, o menos comprometido, o más maleable, o más... Bueno. Hombre, ya tuviste trabajo comprometido en Lanzarote en su momento, ¿no? O me comprometí yo. La corrupción urbanística, todo aquello, ¿eh? Por eso hablo yo de... A ver, cuando te dan un asunto es para que lo mires. Sí. No, pero que tenías experiencia. Yo no sé por qué te llamó... bueno, porque a poco tiempo... Dentro... Sí, no, él... yo estoy convencido de que él objetivamente no puede tener motivos porque no me conoce.
y no sabe cómo trabajo. Él llevaba 2 meses en la fiscalía y yo llevaba un año. Sí. Y yo lo que sí que narro en el libro es que me da la sensación de que alguien le recomendó que a mí me nombrara para eso. Una de mis preguntas es si ese que quizá le recomendara sabía lo que iba a venir. Porque el inicio del asunto fue rarísimo. Bueno, todo es rarísimo en el asunto. Y entonces a mí me mosqueó muchísimo. ¿Por qué me nombra a mí? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo o qué no? Yo de Manuel Moix no tengo la menor sospecha porque a mí siempre me trató muy bien y siempre me he reconocido mucho el trabajo. E incluso con Carmen, que está aquí, me encomendó un asunto en Asturias y nos reconoció el trabajo y no tengo la menor duda. Pero me da la sensación, vamos a ver, a mí me echan porque estamos avanzando en el procedimiento, porque yo tampoco le veo ningún elemento personal de por qué me pasó. Entonces, si aquello todo, no hay razón objetiva para nombrarme a mí, pues yo tenía méritos. ¿Ves? Consideraba que era el último que tenía que haber sido designado para eso. Sí. Tú también, ¿verdad? No, sé que tú lo consideras. Sí. Sí, y si luego me quitan por mi trabajo, entiendo que el que quiso que yo estuviera ahí no quería que yo avanzara. Pero no digo que sea Moix, porque eso no lo sé. Pero todo me parecía muy raro y tengo mis sospechas. O sea, que fíjate tú si me creo que era mejor que los que estaban allí. Esto también contribuye a mi tranquilidad. O sea, yo leyendo el libro y escuchándoos a vosotros, pues ahora veo que hay en ocasiones voluntad por parte de quien se supone que más interesado tiene que estar en que los casos lleguen hasta el final en sus investigaciones de manera fructífera. En ocasiones en lo que está interesado es en lo contrario. Es en finjamos que queremos llegar hasta el final en las investigaciones, pero desde dentro controlémoslas para que entren en una vía muerta o que no lleguen a salpicar a no sé quién. Esto, leyendo el libro, he llegado yo a esa conclusión. Que esto puede ocurrir en la fiscalía, y a veces ocurre, y también entre los jueces que dirigen las investigaciones. Y esto a mí me... Los jueces son independientes, tienen un ámbito Muchísimo de menos. independencia que nosotros no tenemos. Muchísimo menos es menos, pero es algo. Es como- ef- efectivamente, depende de la voluntad de cada juez. De la voluntad de cada juez de llegar hasta el final del final del final en las investigaciones, o me lo admite como hipótesis, ciertamente. Bien, lo planteo de otra manera. No existe en España el caso de ningún juez que, en lugar de querer llevar hasta el final, con todas sus consecuencias, una investigación judicial, lo que ha intentado es controlar los daños que pueda causar esa investigación judicial, llevado de sus afinidades, de sus... como si a mí no me tiene, si a mí no me tiene que convencer de eso. Vamos. No, a mí creo que cualquiera que me escuche sabe lo que yo pienso sobre estas cuestiones. Lo que usted me admite es que el juez, a veces, llevado de su ideología, puede utilizar también, sin faltar nunca a la ley puede tener el deseo y llegar a la conclusión de que una investigación judicial, digamos, quede acotada. Quede acotada. Sí, eso yo no lo he negado. Pero esto también contribuye a mi intranquilidad. Porque yo efectivamente daba por hecho que un juez que lleva una investigación, un juez de instrucción, independientemente de su ideología, de sus afinidades, de si habla más o menos con un ministro, con una ministra, si es un gobierno el que le ha enviado a un sitio y le ha traído todas esas cosas, al final todo eso no afecta a la investigación judicial. Y he descubierto que no siempre es así, que no siempre es así. Y que incluso en lo que es el mundo de la judicatura y de la fiscalía, pues se sabe que si le cae a este juez, pues entonces igual determinadas personas se van a poder librar. Y si le cae a otro, pues seguramente lo van a pasar mal.
Estoy equivocado en que entre los jueces y fiscales se dicen estas cosas de a quién le ha tocado. Pero ¿por qué preguntan? ¿Por qué preguntan a quién le ha tocado? ¿Ah? Mira, esto me da pie a preguntarle otra vez a Carlos Alsina, en el lado periodístico, los cortejos. Has leído, ya te digo que no tienes por qué sentirte en absoluto mal por haber llamado a Luis Navajas, pero ¿qué te parece el papel de tus compañeros de los medios de Quiero comunicación? aclarar que yo en ningún momento he dicho que me sienta mal por haber llamado a Luis Navajas. No, bueno, Luis Navajas era el teniente fiscal, No, no, pero en que- aquel momento que te hiciste eco de una información que venía trufada y por eso te he dicho que no, solamente le llamaste a el él. motivo de la entrevista de Luis Navajas, mira, con las entrevistas siempre sucede lo mismo. Nosotros, el equipo de mi programa, constantemente está pidiendo entrevistas a quien entendemos que en cada momento tiene Sí. cosas que decir o es protagonista por algún motivo de la actualidad. El teniente fiscal en aquel momento era el Sí, que sí, había sí. tomado la decisión de Y las estaba totalmente investigaciones sobre la justificado que le residencia y llamarais. tal. Lo que ocurre es que siempre estamos claros, siempre dependemos de que aquel a quien le pedimos una entrevista quiera darla, como tú sabes. Sí, sí. Entonces, te la da cuando quiere darla. Hemos grabado para el domingo una conversación con Jordi Évole en la que sale este asunto, por ejemplo. Porque yo tenía curiosidad por saber cómo se gestionó la entrevista con Villarejo. Curiosidad periodística, porque yo no lo sé. Aunque os pueda... Entonces, ¿por qué de repente Villarejo, perdón por nombrarle, el comisario... ¿Por qué el comisario de repente decide dar una entrevista en un programa de televisión de tanta repercusión como el de Jordi? ¿Por qué? Y me decía Jordi, tiene razón, a veces es mejor no preguntárselo porque todos los entrevistados vienen con alguna intención. Todos. Igual que todo aquel que te cita para un off the record, tiene una intención cuando lo hace. Luego le puede salir mal. Como sabe Feijóo, le puede salir mal. Pero no... Claro, si te empiezas a preguntar por las intenciones con las que te dicen cosas, o con las que aceptan entrevistas que antes no habían aceptado, pues al final te vuelves loco, entiéndeme. O sea, ¿tú por qué aceptas una entrevista que antes no habías aceptado? Pues porque estás promocionando un libro. Y porque Pues, antes estaba claro, trabajando en el asunto y no podía. Pues claro, quiere decir que cada uno tiene sus... Navajas, ¿por qué acepta esa entrevista? Pues él sabrá, pero que venía con idea de atizarte a ti, no lo sé. No, pero sé. si no, a ver, Pero he que expresado esto- mal. No, quiero decir que esto forma parte de nuestro... Pero lo que yo quería preguntarte, Sí, que pareces Álvaro, me estás contestando otra cosa. Es, ¿qué te parece el papel que jugaron y esto de los cortejos periodísticos para reventar un procedimiento judicial? Porque al final yo narro aquí que hay unos periodistas que vienen a preguntar, porque también hubo periodistas buenos, y les dijimos, mira, vais a reventar el asunto porque esto lo queréis hacer daño al asunto. ¿Por qué hay compañeros tuyos, algunos, que antes del interés informativo tienen un interés periodístico, que es distinto? Y quieren salir, quieren sacar y quieren... No, si es distinto es que no es periodístico. Vale, pero es que informar tendrás que contar las cosas que son verdad. Pero periodístico es que quieres que te cliquen en tu digital, que fue lo que pasó. Entonces, eso como periodista que tienes un radical apego a la verdad, Pero ¿cómo lo vivís los compañeros? Has hecho la pregunta y has dado la respuesta. No, porque creo que la respuesta la des tú. Que es el clicar. Pero ¿cómo lo vives tú como profesional? Las intenciones de los demás periodistas, ahí te las tienes que preguntar a los demás periodistas, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Cómo lo vivimos? Te lo he contado al principio. O sea, al final la incomodidad que a uno le produce cuando tiene conocimiento mucho tiempo después de cuál ha sido la gestación de un titular o de una crónica o de una apertura de un periódico, me habría gustado saber antes cuál es esa gestación, porque igual lo habría contado de otra manera, igual lo habría enfocado de otra manera, igual le habría dado menos importancia o igual lo habría podido poner más en contexto, que es un poco la pretensión que uno tiene todas las mañanas, ¿no? Entonces, las sensaciones de incomodidad. Ahora tú me dices, lo del clic. ¿Por qué alguien que se dedica a la comunicación o a la información le pesa tanto lo del clic?
porque el clic es la prueba del interés de los lectores, espectadores y oyentes. Yo en esto siempre defiendo la responsabilidad individual de cada oyente, de cada espectador y de cada lector. Nosotros tenemos la nuestra. Cada uno tenemos la nuestra. No es una responsabilidad colectiva porque yo no soy responsable de lo que hace otro medio de comunicación. Yo de la mía respondo y en ocasiones me voy muy satisfecho diciendo qué buen trabajo he hecho hoy, y otros días digo, y a mí lo que peor me puede sentar es que tú me reproches una negligencia y tengas razón. Eso es lo que... Porque a veces uno incurre también en errores o negligencias que tampoco son lo mismo, ¿no? Ahí sí. Ahora, la responsabilidad individual de cada oyente, de cada lector y cada espectador y cada consumidor de redes sociales creo que también existe. Entonces, si van mucho a clicar una información no necesariamente cierta, pues están alimentando que mañana eso vuelva a suceder y que se vaya multiplicando. Sobre todo si compruebas que se clica muchísimo algo que es pues, titulares de estos que en realidad no sabes muy bien ni lo que están diciendo, o que lo único que están es despertando tu interés sin saber exactamente sobre qué, ¿no? Me gustan mucho estos de las 10 cosas que no sabes sobre... ¿De qué sabes si las yo no sé? Pero sobre todo lo que están contribuyendo, si clican, si le dan a esa, o leen esa, o compran un determinado medio, en detrimento de otros que hacen una información más responsable, más sosegada, ¿no? Pues es que al final nosotros dependemos también del interés del público. Mi programa está muy bien en la medida en la que lo escuche alguien. Porque si no, yo puedo predicar en el desierto y hacer una prédica pues, muy profesional, pero no hay comunicación. Por tanto, el público también decide. Todos los días está decidiendo. Y ese en ocasiones es un elemento a favor y en otras ocasiones es un obstáculo con el que nos podemos enfrentar, ¿no? Pero esta es mi visión del asunto periodístico. Pero ya te digo que si tienes aquí a otro, pues, o a otra, te va a decir otra cosa, porque no somos una corporación, ni nos juntamos para decidir nuestros criterios, ¿no? Y eso además creo que se percibe claramente todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches. Tenemos prioridades diferentes y formas distintas de entender la profesión y el oficio, ¿no? Pues... Y fíjate, esto que decía antes, perdón, que es que no sé. No, sí, el nombre no. El juez carretero. Yo lo defiendo también para nuestra profesión, que es tú como periodista puedes tener la ideología que tengas, y yo, por supuesto, faltaría más. Y puedes ser más afín a unas causas o a otras, tal. Lo que yo defiendo es no dejes que eso te lleve a hacer un periodismo negligente. Porque no necesariamente tu ideología tiene que influir en tu manera de enfocar un asunto, en tu manera de ocultar una parte de los hechos o de relegarlos al último párrafo, en tu manera de no transmitir a tu lector que existe otra manera de ver las cosas u otras opiniones, ¿no? Tú tienes tu ideología, me parece muy bien, pero que tu ideología no prevalezca sobre tu profesionalidad, sobre tu comportamiento periodístico, ¿no? Tú dirás, en lo nuestro es un poco complicado a veces separar las cosas. Yo lo sé porque lo hago todos los días y sé de que... Pero creo que debemos aspirar a eso. Porque eso me pasa con todas las demás profesiones. Pues a mí el cirujano me parece muy bien si es del PP, del PSOE, si vota quien sea. Pero lo que quiero es que me opere bien. Lo que quiero es salir vivo del quirófano, ¿no? Pues esto es igual. Yo soy periodista y soy más afín a no sé quién, o en unos días a uno y otros días a otro, lo que usted quiera, pero cuando transmite la información y explica lo que ha pasado, intente que eso no contamine su trabajo hasta el punto de que haga un mal trabajo. Porque si haces un mal trabajo periodístico serás perfecto para dedicarte a la política, pero creo que no eres perfecto para dedicarte... Sí, es que las puertas giratorias también existen, lo vemos constantemente. Te pasas del periodismo a una lista electoral, pasas de una lista electoral. No me mires como si eso solo pasara en mi oficio, porque No. Garzón fue número 2 de una lista electoral. Pues sigues nombrando... Bueno, perdón. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Pero tenemos que irnos. Sí, nos vamos. En la Fiscalía es lo mismo, ¿eh? La Fiscalía no somos los 2.800 fiscales, ¿eh? Cada uno debe responder también de lo suyo. Voy a terminar con una reflexión, y para eso he traído un libro
que resume un poco lo que es el libro del que estamos hablando hoy, pero que es un libro que yo no conocía, yo reconozco mi ignorancia. A mí me dijeron que mi caso era parecido a lo que se narra en Yo acuso de Emilio Zola. Y yo de repente no lo conocía. Pero además vi una entrevista que voy a explicar aquí, porque quiero que todos sepáis realmente las personas importantes de esta historia. Se escribió este libro en el año 1898 por Emilio Zola por una serie de noticias falsas que fueron saliendo en los periódicos con relación a un militar, a que fue definitivamente juzgado y condenado y él se revela con lo que está saliendo en los medios de comunicación, ¿vale? Y quiero leer un extracto muy cortito, ya terminamos, concluyo. Concluya, fiscal. ¿Vale? Y dice esto. Como dije desde el primer día, la verdad está en marcha y nada la detendrá. Esta frase es muy importante porque yo hace 3 años que le dije a mis mejores amigos juristas que yo iba a hacer esto y empezaron a temblar. Se preocuparon mucho de que cómo que se te ocurre aquí contar lo que ha pasado. Porque decían, déjalo o cuéntalo. Pero yo, no sé si seguirán más preocupados ahora después de que lo he publicado, pero decía así, a pesar de tanta mala voluntad, cada paso hacia la verdad se realizará matemáticamente a su hora. La verdad lleva consigo un poder que vence cualquier obstáculo. Cuando le cierran el paso, cuando consiguen mantenerla bajo tierra durante más o menos tiempo, se concentra, adquiere tal violencia explosiva que el día en que estalla, salta todo a la vez. Pero a medida que avanza la verdad, se acumulan las mentiras para impedir ese avance, que fue lo que te dijeron la semana pasada. ¿Os imagináis que para un hombre declarado inocente después de 2 investigaciones, que es lo que ha contado Carlos, se haga el gran esfuerzo de reunir a un tribunal con la sola intención de representar una farsa decorativa, una especie de apoteosis judicial? Esto me habría pasado si no hubiera sido por Carlos Ruiz de Alegría. Eso sencillamente significa burlarse de la justicia desde el momento en que se afirma que la absolución es segura. Pues la justicia no está hecha para juzgar a inocentes. Y lo mínimo que debe exigirse, yo incluiría, sobre todo si eres el fiscal general del Estado del país, es que no se redacte el juicio entre bastidores antes del inicio de las sesiones. ¿Por qué quiero sacar esto a colación? Porque hay 2 personas en esta sala que merecen mi reconocimiento y mi agradecimiento. La primera es el autor de esa entrevista haciendo referencia a este libro, que es Ernesto Ekaizer. Ernesto Ekaizer estaba en la cama, recién desintubado, casi muere por COVID, cuando escribe una carta a la fiscal general del Estado a finales de octubre del año 2020, con la cual yo me entero de muchas cosas de las que me están haciendo en secreto. Porque yo el 30 de octubre no sabía nada, y yo me entero por Ernesto. Y Ernesto no solamente tiene información, sino que la cuenta. Y cuenta la verdad. Y luego ha ido contando muchas cosas hasta el punto de que mi libro probablemente sea incompleto y él sepa todavía más cosas de las que me ocurrieron. Pero es que en esa entrevista, el entrevistado, Salvador Viada, que habréis oído hablar de él, hace 1 año y 3 meses recibía un premio aquí por su lucha en favor de todos los fiscales de España. Y me nombró. Y yo me llevé una ovación aquí cuando tú eras el premiado. Así que déjame que yo te devuelva el gesto y te reconozca en nombre de mí mismo y de mi familia, porque no puedo hablar por los demás, que hayas sido el único fiscal español que desde el primer día hayas dicho públicamente toda la verdad de lo que pasó. Gracias. Por eso ya termino
Decía Zola, no obstante, todas las informaciones que publica la prensa inmunda son mentiras. Yo no puedo hablar de ese nivel porque no merece la pena y porque toda la prensa no ha sido inmunda. Pero deberían ser suficientes para que la gente abriera los ojos. Si solamente habláramos de lo que sabemos, se haría un grandísimo silencio. Pero nos haría reflexionar. Y tan importante es la palabra como los silencios. Gracias. Vámonos.